Some time ago, I discovered something quite surprising. Hace un tiempo descubrí algo muy sorprendente. I discovered that our first parents in the Bible, Descubrí que nuestros primeros padres en la Biblia, in the book of Genesis, en el libro de Génesis, inventaron the game of hide and seek. el famoso juego conocido como las escondidas. How many knew that? ¿Cuántos sabían eso? 3 of you, and the others, Tres I'm de not sure. ustedes, los otros no están muy seguros. And as I've traveled around the Y a world, medida que he viajado alrededor del mundo, I've discovered that most children have played the game of hide and seek. he descubierto que la mayoría de los niños en todo el mundo han jugado ese juego, las escondidas. The most important part of the game La parte más importante en el juego is what? es ¿cuál? To be found. Es cuando somos encontrados. What I've also discovered, Pero lo que también he descubierto that as we get older es que a medida que vamos envejeciéndonos and attempt to grow up, y tratamos de madurar, we continue to play the game of hide and seek. seguimos jugando el mismo juego de las escondidas. But we really don't want to be found. Pero la verdad es que no queremos que nadie nos encuentre. Jesus' words to Thomas Las palabras de Jesús a Tomás are his words to us tonight. son las mismas palabras de él para nosotros en esta noche. Everyone here has their story. Todos los que estamos aquí tenemos nuestra historia. Everyone here has their wounds. Todos tenemos nuestras heridas. It's one thing to believe that Jesus died on the cross for you, Una cosa es creer que Jesús murió en la cruz por nosotros. but the Thomas story Pero la historia de Tomás needs to become our story, tiene que convertirse en nuestra historia. where we hear Jesus speaking to us Entonces podamos oír a Jesús hablando con nosotros and saying to us, y diciéndonos, let me show you my wounds. te quiero mostrar mis heridas. But it also has to happen the other way. Pero también esto mismo tiene que suceder al revés. See our wounds. Jesús también quiere que nosotros lo invitemos a Él para que Él pueda ver nuestras heridas. There's another step to that. Hay otro paso hacia eso. Not only to see the wounds, No solo ver las heridas, but to invite Jesus to touch the wounds. sino también invitar a Jesús para que Él las toque. I'll tell you my story. Les voy a contar mi historia. How that Thomas story Cómo esa historia de Tomás changed my whole life. cambió totalmente mi vida. I was born one of 4 children Nací, era parte de 4 hijos, in an Albanian family. en una familia que venía de Albania. My father was an alcoholic, Mi papá era un alcohólico and he was quite a violent y man. fue un hombre muy violento. And it was not uncommon Y era muy común to see my mother beaten up. ver a mi mamá recibiendo golpizas de parte de mi papá. The home was more like a war zone. Mi hogar o nuestro hogar era como una zona de guerra. Very little love, Muy poco amor, lots of fear, mucho temor, lots of hatred and anger, mucho odio y enojo. all the things Todas las cosas that do not nourish life. que no alimentan la vida. But there was a defining moment in my life. Pero hubo un momento determinante en mi vida. I was 8 years old. Yo tenía 8 años de edad. It was a Tuesday morning. Fue un martes en la mañana. We were sitting at the breakfast table. Estábamos sentados alrededor de la mesa desayunando. My mother was making the school lunch. Y mi mamá estaba preparando las onces para el colegio. My brother and my sister got into an argument. Mi hermano y mi hermana estaban discutiendo, peleando entre ellos. And in that moment of time, Y en ese preciso momento, my mother snapped. algo sucedió en mi mamá. It was like all the years of abuse Fue como si todos los años de abuso que ella vivió, broke. en ese momento se rompió. And she stabbed my sister with a knife. Y ella apuñaló a mi hermana con el cuchillo.
And I was sitting next to my Y sister yo estaba sentado al lado de mi hermana at the age of 8, y tenía tan solo 8 años de edad. and the blood was coming onto my shirt. Y su sangre caía sobre mi camisa. My brothers carried my sister Mis hermanos levantaron o se llevaron a mi hermana into the bathtub y la metieron en la tina so she could bleed out. para que allí se desangrara. I didn't go to the bathroom. Yo no fui al baño. I went to the place where I always had gone, Yo fui al lugar a donde siempre iba. a very dark corner underneath the house. Un lugar muy oscuro debajo de la casa. I would hide there often. Y allí yo me escondía. En muchas ocasiones me escondía. My sister died. Mi hermana murió. My mother went to prison. Mi mamá terminó en la cárcel. I was 8 years Y old. yo tenía 8 años de edad. An 8-year-old cannot process that. Y un niño de 8 años no puede procesar eso. The pain is too El hard. dolor es demasiado intenso. My father wasn't around. Mi papá no estaba allí. He was a very angry man. Él era un hombre que siempre estaba enojado. But his anger Pero su enojo was fueled fue alimentado by guilt and shame. por la culpabilidad y la vergüenza. But he couldn't do a thing about it Y él no podía hacer nada al respecto because his wife was in prison, porque su esposa estaba en la cárcel. his daughter dead, Su hija estaba muerta. and the 3 boys went to live in different homes. Y los 3 otros hijos les asignaron a vivir en otras casas. I went to live with my grandmother. A mí me tocó ir a vivir con mi abuela. Her husband had died a month before. Su esposo había muerto un mes antes. And in a European background, Y cuando se viene de un fondo europeo, there's a long period of grief and mourning. la costumbre es que hay un periodo muy largo de llorar, de duelo. So here am I, an 8-year-old boy, Entonces aquí estoy yo, un muchacho con 8 años de edad, growing up in a home with my grandmother. creciendo en un hogar con mi abuela. My grandfather's placemat is still at the table where he would eat. Todavía preparaban el lugar en la mesa en donde él acostumbraba comer, So that in the process of grieving his death, para que en el proceso de duelo por su muerte you would always be remembering that he would live there. siempre recordásemos que él vivía en ese lugar. The years had passed. Pasaron los años, I was sexually abused. me abusaron sexualmente And I had a major issue with men. y tuve un asunto muy fuerte con los hombres. I got involved with a man, Por eso me involucré con un hombre, and what I discovered as a y 17-year-old, lo que descubrí con tan solo 17 años de edad it was not about sexual preference. fue que no era una preferencia sexual. I wanted to punish men Lo que yo quería era castigar a los hombres because I hated my father. porque odiaba a mi papá. And also I got involved with women Pero también me involucré sexualmente con mujeres because I wanted to punish women, porque quería castigar a las mujeres, because I hated my mother, porque odiaba a mi mamá, because they took from me porque ellos me arrebataron my sister. a mi hermana. I didn't think of them and what it meant for them to lose my sister. Yo nunca pensé en ellos y lo que implicó para ellos perder a mi hermana o a su hija. Because as you're growing up in your teenage years, Porque a medida que vamos creciendo en nuestros años de la adolescencia, there's only one person that matters. solo hay una persona en nuestra vida que nos importa. And who would that be? ¿Y quién es esa persona? Yourself. Nosotros. I became a ladies' hairdresser. Me convertí en un hombre especializado en arreglarle el pelo a las mujeres. And that world was a world of images and chasing after these things. Y ese fue un mundo de imágenes y de ir detrás de ciertas cosas. One day, Un día, a knock came on my door of my home, alguien vino y golpeó en la puerta de mi casa. and it was an old Anglican priest who taught me religious studies in school when I was a young Y fue man. un sacerdote anglicano muy viejo que me enseñó, me dio clase de religión en el colegio. We didn't get on very well. No nos iba muy bien I didn't care about God. a él y a mí en el colegio, y a mí no me importaba mucho la vida de Dios. All that mattered to me Lo único que a mí me importaba was hiding and punishing others. era esconderme y castigar a otros. And yet deep inside, Sin embargo, en mi interior, bien en lo profundo, the very thing I knew that I wanted, eso que yo quería, intimacy and love,
La intimidad y el ser amado. I was scared. Yo tenía miedo de eso. So I put on a brave face. Entonces por eso yo ponía un rostro de un muchacho muy fuerte. I opened the door Abrí la puerta and he said this to me. y él me dijo lo siguiente. Ever since you've left school, Desde que te fuiste del colegio, I pray for you every day. he estado orando todos los días por ti. I want to give you a book. Y quiero darte un libro. I was into Buddhism Yo estaba metido en el budismo and meditation. y en la meditación. He gave me a book of Hebrew poetry. Pero él me dio un libro de poesía hebrea It's called the Book of Psalms. y se llama el libro de los Salmos. And I started reading this Y entonces empecé a leerlo and meditating on the Psalms. y empecé a meditar en los Salmos. Somehow I began to hear a voice Por alguna razón empecé a oír una voz coming out of me, que salía ahora de mí a voice of pain. y era una voz de dolor. I wasn't talking to God, No le estaba hablando a Dios, but maybe he was talking to me. pero quizás él sí me estaba hablando a mí. So I rang him up, Entonces lo llamé al sacerdote and he lived on an island. y él vivía en una isla. And so I went to visit him. Por eso fui a visitarlo. That morning at 6 a.m., Esa mañana a las 6 de la mañana I went on the boat across to the island. me fui en el barco hacia la isla donde él vivía. He was waiting there for me. Y él me estaba esperando. He said, "It's so good to see Y you." me dijo, qué bueno verte. And then we walked around the Y island. luego dimos una vuelta a la isla. I began to pour out things about my life. Y yo empecé a compartir cosas de mi vida. And when we got to the end of the jetty, Y cuando llegamos al final del lugar en donde se estacionan los barcos, to say goodbye to him, para despedirme de él, he said, "It's been such a wonderful time." él dijo, ha sido un tiempo muy agradable el que hemos pasado juntos. I couldn't understand him. Pues yo no le entendía, I did all the talking. porque yo le abrí mi corazón, yo fui el único que habló. He did not say a Y word. él no dijo ni una sola palabra. He gave me no answers to my questions. No me respondió a mis preguntas. He didn't offer me any counsel. No me ofreció consejo alguno. Got in the boat, Me subí al barco going across the water. y estaba pasando el mar, I looked at the water, y ahí me puse a mirar el agua. and then in a strange way, Y de una manera muy extraña I began to think about what was going on under the water. empecé a pensar, ¿qué está pasando allí abajo del agua? And there was turmoil. Y yo vi que había como remolinos. There was like violence under the water. Había como una violencia en las profundidades del mar. I began to cry. Y empecé a llorar. That was my soul that I was seeing Eso que yo estaba viendo allí era mi alma. for the first time. Y lo estaba viendo por primera vez. God was after me. Dios iba detrás de mí. That man didn't speak, Ese hombre no habló, but what he did, pero lo que él sí hizo he heard me. fue oírme. Got in my car, Me subí a mi carro drove away y andé. with my windscreen wipers on. Y tuve que prender el limpiabrisas. It wasn't raining. No estaba lloviendo. I was crying. Yo era el que lloraba. I couldn't see anything. No podía ver nada. And then I decided that I would read a book that he gave me. Y entonces decidí que iba a leer un libro que él me había regalado. It was another book. Era otro libro. It was the Gospel of John. Era el Evangelio de Juan. So I sat down Entonces me senté with a glass of red wine con una copa de vino rojo and began to read John chapter 1. y empecé a leer Juan capítulo 1. I could only ever get to verse 5 of John chapter 1. Pero solo pude llegar al versículo 5 de Juan capítulo 1. The light is shining in the darkness, La luz está brillando en la oscuridad, and the darkness cannot extinguish it or snuff it out. pero la oscuridad no puede apagar la luz. And for some reason, Y por alguna razón I could not go any further into verse 6 or 7 no of the podía next chapter. avanzar, no podía leer el versículo 6, el 7 ni el capítulo siguiente. I was stuck on verse 5. Yo estaba atascado en el versículo 5. So I just put the book down. Por eso puse el I libro don't a un need lado. to read that. No necesito leer eso. I'm okay. Estoy bien.
I never let people into my life. Nunca dejé que gente se metiera en mi vida. Look fantastic on the outside, Afuera yo me veía muy bien, but your real life is the inside. pero nuestra verdadera vida es lo que está en nuestro interior. So 3 weeks later, Por eso 3 semanas después, I came home, regresé a casa, sat down, the same routine, me senté con la misma rutina, opened that Gospel of John up, abrí ese Evangelio de Juan and I was going to power through to the end. y yo iba a terminarlo. When I got to verse 5, Pero cuando llegué al versículo 5, a heavy weight came over me. vino sobre mí un gran peso. I could not speak. Yo no podía hablar. I began to slide out of the chair. Empecé a resbalarme y a caer de la silla. I didn't know what was going No on. sabía qué estaba sucediendo. I didn't even have a glass of wine. Ni siquiera había tomado una copa de vino. I laid on the floor Estaba ahí tirado en el suelo and I felt pain coming into my y chest. sentí que el dolor entraba a mi pecho. And I felt like there was a voice going on in my Y mind. sentí una voz en mi mente. Darkness or light, darkness or Oscuridad light, darkness o or luz, light. oscuridad o luz, oscuridad o luz. And then the phone rang Entonces sonó el teléfono and I couldn't answer it because I couldn't speak. y no pude responder porque no podía hablar. When it ran out, Y cuando ya pasó la llamada, there was a message on the answering me machine. dejaron un mensaje en el contestador. And the voice said, Y la voz decía, everything is going to be all right. todo va a salir bien. It was the Anglican priest. Fue el sacerdote anglicano. He spoke for the first time, Por primera vez me habló, but he spoke the words that God wanted me to pero hear. me habló lo que Dios quería que yo escuchara. I didn't know what was going No on. sabía qué estaba pasando. So me, helpless, Entonces yo no tenía ayuda alguna. waddled along the floor Yo iba por el camino on my back, sobre mi espalda and I climbed into the bathtub. y me metí en la tina. Why did I want to get into the bathtub? ¿Pero por qué me quería meter en la tina? Because I wanted to die. Porque quería morir. I wanted to die the death that my sister died. Yo quería la misma muerte que tuvo mi hermana. And as I laid in that bath, Pero mientras estaba ahí acostado en la tina, I couldn't speak, no podía hablar, but I could feel pero podía sentir the weight of light and darkness fighting within me. el peso de la luz y la oscuridad peleando en mi interior. So I gave into the light. Por eso me entregué a la luz. That was 5 o'clock on a Tuesday night. Eso fue a las 5 de la tarde, un martes en la noche. I woke up next day at 12 o'clock. Quedé dormido y me desperté al día siguiente, al mediodía. It was the best sleep I'd ever had. Fue in all my la life. mejor dormida que tuve en toda mi vida. And when I awoke, Pero cuando me desperté, I read every chapter of the Gospel of John. leí todos los capítulos del Evangelio de Juan. 3 or 4 or half a dozen times. Lo leí como 6 veces. It didn't matter whether I didn't understand it. A mí no me importaba el entenderlo. It became my book, Se convirtió en mi libro, my story. mi historia. And I felt so clean. Y me sentí tan limpio. And I didn't even have a bath. Y ni siquiera me había bañado. I had a bath of a different kind. Yo tuve un baño de otro tipo. I wanted to die. Yo quería morir. God did not want me to die. Pero Dios no quería que yo muriera. And then Y entonces someone gave me a Bible. alguien me regaló una Biblia. I didn't go to church. Todavía no iba a la iglesia. Was not interested in church. No me interesaba para nada una iglesia. God, yes, but not church. Dios sí, pero la iglesia no. Because I didn't like people. Porque me caía mal la gente. And what I would do is that I'd pray at home. Y lo que yo hacía era orar en mi casa. Meditation became prayer. La meditación de antes se convirtió en orar. It was so easy. Fue tan fácil. And I'm actually getting to talk to this God. Y de hecho ya le estoy hablando a este Dios. My mother had come out of prison. Mi mamá ya había salido de la cárcel o salió de la cárcel. My brother had come up from Sydney Y mi hermano vino desde Sydney. looking for work. Y vino a Brisbane buscando trabajo. And I was reading
the book of Ecclesiastes. Y yo en ese momento estaba leyendo el libro de Eclesiastés. And I couldn't understand that everything is vanity and I am a hairdresser. Y no entendía por qué decía que todo es vanidad y yo tenía un salón de belleza. So I felt maybe God saying, no more hairdressing. Entonces pensaba, quizás Dios me está diciendo, no más ese salón de belleza. So my mother invited me round for a dinner with her and my brother. Y un día mi mamá me invitó a comer con ella y con mi hermano. I didn't reconcile anything with my mother. Yo todavía no había reconciliado mi relación con mi mamá. Her pain was greater than my pain. Pero su dolor era más grande que el mío. As we're talking at the dinner table, Y mientras estábamos hablando ahí en la mesa, my brother said to me, mi hermano me dijo, what's all this God talk? ¿qué es esto de tanto hablar de Dios? I said, I don't know. Yo dije, no sé. But he said, tell me more. Pero me dijo, dime más. So I gave my first sermon that night at the table. Entonces di mi primer sermón esa noche en la mesa. And my mother and my brother came to know Jesus. Y mi mamá y mi hermano recibieron a Jesús. 9 months after that, 9 meses después de eso, my mother died at the age of 47. mi mamá murió con tan solo 47 años de edad. I began to feel something toward my father. Comencé a sentir algo hacia mi papá. I hated him. Yo lo odiaba. I love God. Amaba a Dios. How can I hate him and love God? ¿Cómo puedo odiar a mi papá y a la vez amar a Dios? But we carry stuff in our hearts that we shouldn't carry or need to carry. Pero es que cargamos cosas en nuestro corazón que no deberíamos cargar. It's called excess baggage. Se llama el bagaje de exceso, en exceso. My wife and I had gone to a conference in Canberra, in Australia. Mi esposa y yo fuimos a una conferencia en Canberra, la capital de Australia. And the opening night, the man who spoke, Y en la primera noche el hombre que estaba predicando, he said, the Spirit of God is going to come and he's going to fall on many of you people. él dijo, el Espíritu de Dios va a venir y va a caer sobre ciertos de ustedes. I didn't understand that. No tenía ni idea de qué hablaba. But for some reason, Pero por alguna the razón, Spirit of God fell on me el Espíritu Santo cayó sobre mí. and I laughed for 3 Y hours durante 3 horas estuve riendo como loco. in front of thousands of people. En medio de miles y miles de personas. I am laughing louder and louder. Y cada and vez louder. estoy riéndome más duro y más duro y más duro. 2 people had to carry me out with my wife. 2 personas tuvieron que sacarme de allí con mi esposa. They got me to the hotel, Me llevaron al hotel. got into the elevator, Entramos al ascensor. and just before the elevator Y closed, antes de cerrarse la puerta del a man ascensor, came running in. un hombre entró corriendo. He'd been drinking at the bar. Él había estado tomando All en el bar afternoon. y había estado ahí toda la tarde. He looked at Y me. me miró a mí. He said, I never saw him at the bar. Dijo, yo nunca lo vi a este en el bar. So when we got upstairs, they put me on the bed. Entonces cuando llegamos a la habitación me metieron en la cama. I said to my wife, what's going on? Le dije a mi esposa, ¿qué está pasando? And she said, Y ella dijo, this was God's healing for you, esta fue la sanidad de Dios para ti. so that you might be able to laugh as a little boy Para que pudieras volver a reír como lo hacen los niños. and be the child that laughs, Y que puedas ser ese niño que se ríe. not the child that carries pain all the time. No el niño que siempre estuvo cargando dolor. So I went to sleep. Entonces me quedé dormido. And when I got up next day and went to the Y conference, cuando me levanté al día siguiente y me fui al congreso, people came running up to me. la gente corría donde yo estaba. Where are you Y me sitting? decían, ¿dónde te vas a sentar? And when I told them, Y cuando les decía, we're not going to sit next to you, that's decían, all. es que queríamos saber para no sentarnos al lado tuyo. Because of time, I want to tell the last part of the story. Por causa del tiempo quiero llegar a la última parte de la historia. So I was getting healed in my life. Entonces yo estaba siendo sanado de toda mi vida. God can do it in a moment, Dios lo puede hacer en un solo instante, in a minute. en un minuto.
but he can do it over a lifetime. Pero también lo puede hacer a través de got- nuestra vida. You've got to trust him Tenemos que confiar en Él, because he knows the perfect timing porque for Él sabe everything. el tiempo perfecto para todo. When I got back to Brisbane, Cuando volví a Brisbane, I rang my father up. llamé a mi papá I said, "How are you?" y le dije, ¿cómo estás? He said, "I've had an eye operation and it's sore." Y dijo, acabé de tener una operación de mi ojo y me duele mucho. I said, "We'll come around and visit you." Entonces le dije, vamos a visitarte. So when we got there, Cuando llegamos my allí, wife and I, mi esposa y yo, I said to him, "Can I pray for your eye?" le dije, ¿puedo orar por tu ojo? He said, I'm not into prayer. Digo, no, yo no estoy metido en eso de las I said, oraciones. "Please let me." Le dije, por favor, déjame. You know, I've just been to a conference, Recuerden so I que- want to heal everybody. Que acabo de venir de un congreso, entonces ahora quiero sanar a todo el mundo. So I put my hand on his eye Entonces puse mi mano sobre su ojo and I said something. y dije algo. And then I asked him, Y luego le pregunté, did anything happen? ¿algo pasó? He said, Y él dijo, heat flowed into my eye que él sintió que calor entró a su ojo. and it feels so much better. Y dice, y me siento mucho mejor. I was shocked. Yo mismo quedé sorprendido. He was healed. Él fue sanado. All through the next week, Durante la siguiente semana, I rang him up almost every day. lo llamé casi todos los días. How are you doing? ¿Cómo estás? Just to make sure that the eye was really healed. Solo para asegurarme que el ojo realmente había quedado sano. Big man of faith. Qué gran hombre de fe. So he said, Saturday is my birthday. Can you come around and pray for my back? Entonces él me dijo, el sábado es mi cumpleaños, ¿por qué no vienes y oras por mi espalda? So when we got around there, Entonces cuando fuimos a donde él estaba, this is my father. este es mi papá, I put my hand on his back. yo puse mi mano sobre su espalda. Hazel, my wife, put her hand there. Hazel, mi esposa, puso su mano aquí arriba. But I also put my hand on his heart. Pero también puse mi mano sobre su corazón. I had no prayer. No tenía una oración. I had tears Lo único que tenía eran lágrimas rolling down my face que bajaban por mi rostro. because this healing was going to take place between my father and me. Porque la sanidad iba a ocurrir entre mi papá y yo. So I put my hand on his heart and I said this to him. Y entonces puse mi mano sobre su corazón y le dije esto. The God who healed your eye El Dios que sanó tu ojo can heal your heart. puede también sanar tu corazón. He can do your back as well. Y también puede sanar tu columna, tu espalda. And I said, would you let me pray for Y you? le dije, ¿me dejarías orar por He ti? said, no, Dijo, no, I will pray for myself. yo oraré por mí mismo. And he prayed in Albanian. Y comenzó a orar en albanio. I don't know much Albanian. I No. only know Hebrew and Greek. No sé mucho del idioma albanio, de Albania, solo sé griego y hebreo. But he prayed. Pero él oró. And I knew in my heart, and my wife did as well, Y yo sabía en mi corazón, y mi esposa también lo sabía, he was meeting with God. que él estaba teniendo un encuentro con Dios. He was opening up to God. Él se estaba abriendo a Dios. But I still didn't like him. Pero aún así me caía mal. And so, after the prayer, Pero después de la oración, I prayed over him oré también por la sanidad. just to make sure he got it all right. Para asegurarme, que él hiciera bien la oración. And then over the next few weeks, Y durante las siguientes semanas, I began to share with him from the Bible. yo empecé a compartir con él acerca de la Biblia. And then he discovered that he had liver cancer, Pero luego él descubrió que tenía cáncer del hígado and lots of major problems because of alcoholic y poisoning. muchos problemas por causa del alcohol. When I would meet him on those days and talk to him about God, Pero cuando yo me encontraba con él en esos días para hablarle acerca de Dios, I would stop in a cake shop yo me detenía en un lugar donde vendían pasteles so we could have cake and coffee together. para que pudiésemos tener pasteles y café juntos. I went to the same cake shop, Y siempre iba al mismo lugar. and it was under new management. Y tenían una nueva gerencia. And the lady behind the counter, Y la señora que atendía, she said to me, ella me dijo, are you Mark Shaw's boy? ¿eres tú el hijo de Mark Shaw? I said, how do you know that? Y le dije, ¿cómo lo sabes?
Your father was baptized in our church last Sunday night. Y ella dijo, es que tu papá se bautizó en nuestra iglesia el domingo en la noche. I said, I don't want your cake. Le dije, no quiero más tus postres. And I went outside the shop Y me fui de ese lugar. and I said to God, Y le dije a Dios, why didn't you tell me? ¿por qué no me contaste? I've been praying for him. Vengo años orando por él. I've been going through the Bible with him. Le he estado compartiendo las escrituras. I couldn't say anything more Pero no pude decir nada más. because God told me to shut up. Porque Dios me dijo que me callara. And God said this to Y me, Dios me dijo, I have loved your father all his life. es que yo he amado a tu papá toda su vida. Who made you judge of him? ¿Acaso a ti quién te puso como juez de él? I constantly wanted to hear from him, I am sorry. Porque toda mi vida yo quería oír de parte de mi papá, lo siento, perdóname. Then I got a call that I'm to go to the hospital. Pero luego recibí una llamada, me dijeron que fuera al hospital, It was only a matter of weeks to live. porque ya le quedaban pocas semanas de vida. I was sitting on a chair beside his bed. Estaba sentado en una silla al lado de su cama He said, come up on the bed. y me dijo, sube aquí a la cama. I said, I don't want to. Y dije, no quiero. He said, please. Dijo, por favor. I got on the bed. Me subí a la cama. He said, put your head on my chest. Me dijo, pon tu cabeza sobre mi pecho. And he began to stroke my head like Y this. comenzó a consentir mi pelo así. And then I thought the words would come that I'd been waiting for a long, long Y time. entonces pensé que lo siguiente eran las palabras que estaba anhelando ya durante mucho tiempo. 3 words. 3 palabras. The words that would change my life from my father saying to me Las palabras que cambiarían mi vida sería simplemente si mi papá me dijera what I wanted lo to, que yo to quería hear. oír. And when he spoke these words, Y cuando él dijo esas palabras, something broke inside of me. algo se quebró en mi interior. You know what the 3 words were that he told me? ¿Saben cuáles fueron las palabras que él me dijo? I love you. Te amo. He knew he was going home to God. Él sabía que iba de regreso a casa con Dios. He knew that he would be with his wife again. Él sabía que volvería a estar con su esposa. God specializes Dios se especializa in interior decorating. en la decoración de interiores. It's an inside job. Es un trabajo que sucede en el interior. And where we began with Thomas, Y donde iniciamos allí con Tomás. it's all up to you Depende es de to make the choice. ti tomar la decisión. To not just say to Jesus, No decir simplemente a Jesús, I'm in pain, take it away from me. ay, estoy en dolor, quita este dolor de mí. But to let him touch you. Es dejar que Él te toque. And you'll never be the Y same. nunca serás igual. I love who I am. Yo amo la persona que soy. I'm a beautiful person. Soy una persona hermosa. I own with great value Yo me valoro mucho. that my wounds Pero valoro el hecho de que mis heridas were Jesus' wounds. fueron las mismas heridas de Jesús. I don't ever have to carry them ever again. Por eso no tengo que seguir cargándolas. I made a vow 15 years ago Hice un pacto hace 15 años. that all I ever want to do from this point on Y es que todo lo que quiero hacer a partir de ese día was to stay in love with Jesus. es seguir enamorado o amando a Jesús. So often I tell people, Por eso en muchas ocasiones le digo a la gente, for 30 years of my life, ya durante más de 30 años de mi vida, I've been in love with a man. he estado enamorado de un hombre His name is Jesus. y su nombre es Jesús. When all you want to do is love, Cuando uno lo único que quiere hacer es amar, you don't have to be thinking about how to fix up people uno no tiene que pensar cómo arreglar la vida de otras personas or how to answer all the difficult o questions. cómo responder todas las preguntas difíciles. You are simply being fully present to the other. Estamos simplemente ahí presentes totalmente para la otra persona. Like the old priest walking with me, Así como el viejo sacerdote caminando conmigo. I realized that I was heard, Me di cuenta que fui oído, I was held, fui abrazado
and I was healed. y fui sanado. And now I'm honored by God. Y ahora soy honrado por Dios. Every grace be yours. Que toda la gracia de Él sea también para ustedes. And know this one final point. Y sepan este último punto. You can never, ever stop God loving you. Nunca podemos impedir que Dios nos ame. He can't get you out of his head. Él no puede sacarnos de su cabeza. What sort of love is this? ¿Qué clase de amor es este? You can only know it Lo único que podemos es saberlo as you live it. a medida que lo vivimos. Thank you. Muchas gracias.